Bien, perfecto, empezamos. Buenas tardes a todo el mundo, buenas tardes Binance. Y como otro viernes más, damos la bienvenida a Félix. Bienvenido, Félix. ¿Cómo Muy estás? buenas, Kim. Pues nada, encantado de estar con vosotros otra vez. Genial. Es un placer tenerte aquí, como siempre. Lo que hacemos con Félix en estas sesiones, para la gente que no se haya conectado nunca, básicamente es analizar un poco la situación del mercado cripto, de diferentes pares. Siempre tocamos el par de Bitcoin, luego ya incluso veremos diferentes pares, pero lo que hacemos es analizar un poco el mercado de criptomonedas desde un punto de vista más analítico y más técnico, gracias al conocimiento de Félix. Como siempre tenemos que empezar, bueno, vamos a dejar unos segunditos mientras se va conectando, pero mientras se va conectando todo el mundo, vamos a aprovechar y vamos a leer rápidamente la advertencia de riesgo. Entonces, el contenido que veremos con Félix nunca es consejo de inversión. Muchos casos incluso Félix durante la sesión da su punto de vista más personal, pero eso no significa que sea un consejo de inversión y cada uno tiene sus propios objetivos y una cartera totalmente configurada de una manera distinta y unos objetivos económicos distintos. Dicho esto, también acordaros que la inversión en criptoactivos no está regulada y puede no ser adecuada para inversores minoristas, llegándose a perder la totalidad del importe invertido. Y súper importante que acabéis de leer y comprender un poco los riesgos al completo. Por eso os dejamos estos dos recursos, tanto el código bit.ly como el código QR, para quien quiera acceder a leer el aviso legal al completo o la advertencia de riesgo. Dicho esto, ahora sí, pasamos ya con Félix. Félix, bienvenido de nuevo. Te presentamos rápidamente para aquellas personas que no te conozcan, así que si quieres hacer una intro de quién es Félix Fuertes en 30 segundos y especialmente lo que mencionamos siempre un poco es dónde podemos ver tus análisis del mundo cripto, ya que en tus redes estás muy activo. Bueno, primero presentarme, yo soy Félix Fuertes, formo parte del mundo financiero desde la carrera. He trabajado en áreas de auditoría financiera, luego pues 5 años en institucional en un broker de divisas, luego 2 años más tarde pues me involucré en el ecosistema de inversión en activos de riesgo, en startups dentro de Israel y España, en un fondo de capital riesgo. Y luego ya pues a mi vuelta a España, aunque actualmente resido fuera de España, pues decidí montar o emprender una academia para poder pues sofisticar a inversores y a traders que estuvieran interesados en reinvertir desde la especulación, es decir, pues aprovechar oportunidades, pero no dejar de generar rendimientos a través del trading o de la especulación como tal. Y a partir de ahí, pues he ido creciendo dentro del ecosistema español concretamente y actualmente pues dirijo el área de inversión de una fintech española llamada Ramp.app y también pues ya está el vehículo cerrado y completamente invertido. Fundé hace 2 años Bitoken Capital, un vehículo de capital riesgo, donde invertimos en startups cripto, en su enorme mayoría en fases muy semilla iniciales y bueno, pues esperando a la desinversión. Actualmente pues estos proyectos todavía no han lanzado sus tokens, en otros casos sí, pero bueno, ahí está. Y luego pues me podéis encontrar en medios de comunicación como Intereconomía o aquí en Binance. Me podéis seguir en redes sociales siempre a través de un usuario @flixfuertes, en vez de Félix Fuertes, es Flix Fuertes y la E, es decir, Flix Fuertes. En cualquier red social me podéis ver y bueno, encantado de resolver y atender cualquier cosita que queráis que os resuelva, vamos, en esta sesión. Correcto, aprovecho por comentarlo, lo estabas mencionando tú ahora, pero ya veía que se conectaba mucha gente aquí en el chat y nos va saludando y cualquier pregunta nos la dejáis aquí en el chat y la resolvemos en cualquier momento. Dicho esto, entramos en materia, que es lo que conviene, y como siempre, con Félix lo que empezamos es haciendo un primer análisis del par de Bitcoin, ya que al final mueve la batuta del mercado. No sé si hoy quieres empezar por aquí, Félix, o quieres empezar por Ethereum, ya que al final también hoy ha habido bastantes noticias en el mundo Ethereum y creo que es bueno que lo comentemos todo. Sí, a ver, lo que yo quiero hacer, Kim, básicamente es poner en situación a la audiencia de cómo nos encontramos a nivel general,
pues bueno, que se ha aprobado el ETF de futuros de Ethereum. ¿Esto qué significa? ¿Cómo puede impactar? Y realmente, ¿qué podemos esperar de esto? También voy a hablar de esa compra de bitcoins de MicroStrategy y vamos a analizar si esa compra de MicroStrategy a nivel on-chain ha tenido algún impacto o no. Porque básicamente nos interesa también entender si el mercado está comprando este tipo de señales por los minoristas. Vemos este golpe sobre la mesa, ¿no?, de MicroStrategy otra vez diciendo voy a comprar más Bitcoin, mi precio de entrada está entre los 24 o 25 mil y tenéis que fiaros de mí porque yo sigo confiando. Bueno, pues a lo mejor a nivel on-chain nos estamos encontrando una situación que no es la que realmente parece con esta compra de MicroStrategy. Y luego también vamos a ver esa eventual comparecencia de Gary Gensler, el presidente de la SEC en los Estados Unidos de América, que básicamente, pues primero contar que hay 4 congresistas que están totalmente volcados en echar a Gary Gensler de la SEC, en cambiar además el modelo de toma de decisiones, es decir, que no la tome las decisiones finales un presidente, sino que las tome un consejo. Y luego, aparte, pues que además le están mandando, bueno, han firmado una carta esta semana donde le han indicado de que debe aprobar los ETFs de Bitcoin al contado de forma inmediata. Y se han basado o han redactado en la carta exponiendo de que, la decisión de la juez en el caso de Grayscale contra la SEC, donde determinó la jueza que no había fundamentos claros y que no se estableció un criterio de denegación o de aprobación, de análisis de la solicitud del ETF de spot de Bitcoin de Grayscale por parte de la SEC. Entonces, claro, al final se vio esa desigualdad en la toma de decisiones de la SEC y los congresistas pues se han alarmado y han visto que las decisiones que toma la SEC son arbitrarias y que no están basadas en un juicio que se aplica para otro tipo de activos, como puede ser el oro o índices de renta variable o industrias en general, y que por tanto, pues que yo creo que es tarde o temprano tendremos ese ETF aprobado y ETFs, ¿no?, en general, ¿no? Y luego, pues comentaré también un poco la tesis. Yo creo que lo hablé la semana pasada, el viernes, de que cuando se aprobó el ETF del oro en 2003, el oro tuvo una revalorización del 500%, el primer ETF, luego vinieron los demás, pero siempre el primer ETF es el más difícil, porque básicamente es el que establece los estándares mínimos bajo los que se debe aprobar un ETF de un activo que, fijaos, el oro también es un activo fácilmente manipulable. Entonces, pues de alguna manera esa decisión o esa negativa por parte de la SEC de no aprobar el ETF al contado de Bitcoin, pues no tiene los fundamentos como para sostenerse en el largo plazo y, por tanto, sabemos que se acabará aprobando en un momento dado y veremos que ese momento pues será un buen momento para comprar Bitcoin porque eventualmente los ETFs suelen inyectar una liquidez acojonante, perdonad la expresión, dentro de un activo, ¿no? Entonces, bueno, estoy compartiendo la pantalla, como podéis ver, ¿vale? Sí, te Entonces, pantalla para que la compartas y la pueda ver todo el mundo. muy bien, ¿vale? Bueno, para no marearos primero con esas desviaciones de la media de volumen, ¿vale? Y para que podáis tener el menor número de líneas posibles dentro del gráfico, ¿vale? Tenemos que tomar en consideración de que se aprobó ayer por parte de Valkyria el primer ETF de futuros de Ethereum, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En general, se está tomando esta noticia como una noticia positiva. Y de hecho hemos tenido estos últimos 2 días una apreciación de Ethereum, ¿vale?, como podemos observar aquí, donde esta apreciación, además llevada por compradores, que hay un indicador concreto que pues, le queréis utilizar, que está muy bien, que se llama el Concorde, que generalmente lo que suele es indicar si hay compra de institucional o compra de minorista, ¿vale? Como podemos observar aquí, hay compra de ambos, es decir, hay un exceso de compra por parte del minorista, ¿vale? Un exceso, que es la parte verde, ¿vale?, que vemos aquí, que generalmente estos excesos suelen derivar luego en correcciones, ¿vale?, porque no se mantienen.
Y además, en este caso en particular, tuvimos también un acompañamiento en la compra por parte de institucional o mayorista, que en este caso es el color azul, ¿vale? ¿Cuál es el problema que yo le veo a esta aprobación de ETF y por qué creo que no es tan buena noticia en el mercado o sea, en el activo que es en Ethereum como tal, ¿no? Es decir, bueno, hemos visto un incremento de demanda, pero esto no quiere decir en ningún caso que pueda derivar en que Ethereum retome su bull run, ¿no? Es decir, podría llegar a caer mucho más, ¿vale? ¿Por qué se ha considerado como una buena noticia? ¿Por qué se ha impulsado el precio de Ethereum? ¿Y por qué ha sido solo un mero movimiento especulativo? ¿Vale? Primero tenemos que considerar el concepto de futuros, ¿vale? Lo voy a hacer con otro color para que podáis verlo mejor, ¿vale? Vamos a considerar el concepto de futuros, ¿vale? Un futuro es un producto derivado que quien lo compra tiene la obligación de adquirir o de vender, ¿vale? Depende, ¿vale? Las dos partes tienen la obligación, quien lo compra y quien lo vende, ¿vale? Y tienen la obligación de comprar o de vender un activo determinado a una fecha concreta, a un precio concreto, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de que se ha aprobado el primer ETF de futuros de Ethereum, quiere decir que ese ETF va a tener que estar comprando futuros de Ethereum a una fecha de vencimiento y hacer el rollover y mantener siempre ese valor. Es una forma de que el institucional realmente pueda estar expuesto, pueda comprar Ether a través del futuro. Y además lo bueno es que al colocar o al meter una garantía pequeña, es decir, básicamente si un fondo de inversión está o le apetece o quiere estar expuesto a Ethereum, pero no quiere destinar todo el capital que tiene, una parte considerable del capital, quiere destinar solo una pequeña parte, pues si a lo mejor quiere destinar $200.000, ¿vale? Es poco dinero, pero pongamos el ejemplo, ¿no? 200 o 200 millones, ¿vale? Digamos, 200 millones de dólares, ¿vale? Y tienen que comprar 200 millones de dólares en Ethereum. Lo que harían es, para estar expuestos al precio de Ethereum, como el futuro solo exige una garantía pequeña, que generalmente suele ser una garantía del 5%, básicamente ese fondo de inversión, plan de pensiones, como lo queremos llamar, o incluso gestor patrimonial personal o un family office, lo que hará será poner en el mercado 10 millones de dólares, ¿vale? A través del ETF, estará expuesto como si estuviera expuesto a 200 millones, pero la realidad es que solo ha puesto 10 millones de dólares, ¿vale? Por tanto, lo primero que tenemos, esto es lo que se denomina estrategias de alfa portable, ¿vale? Es decir, el gestor lo que logra es, de esta forma, generar alfa, ¿vale? Porque está expuesto a Ether, pero no poniendo todo el dinero que tiene que poner, sino que solo tiene que comprar una parte del futuro, ¿vale? Entonces pone una garantía menor y eso es un poco lo que habilita o lo que permite el ETF. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, que pensamos que con la aprobación del ETF de Ethereum, del ETF de futuros de Ethereum, pensamos que van a entrar los 200 millones, cuando no es cierto, ¿vale? Lo que va a entrar es un 5% de esos 5 millones, por lo cual entrará un volumen solo de un 5%, ¿vale? De 10 millones. Segundo, que el incremento del volumen en los futuros, ¿vale? Lo único que va a hacer es que el contrato de esa obligación, esa obligación que se ha generado entre esas dos partes, cuando tengan que cerrar la venta y la compra, ¿vale? En esa fecha estimada, en esa fecha definida, eso lo que va a hacer es que simplemente va a generar una demanda a un precio determinado. Y esto es totalmente incierto, porque el mercado puede estar descontando que el futuro o sea, que el precio de Ethereum dentro de 3 meses será de un 10% más barato o un 5% más barato. Entonces, si están descontando que el precio puede estar más barato y ocurre eso, ¿vale? El mercado lo que hará será simplemente comprar más barato, establecerán un precio suelo, es decir, el precio de Ethereum no caerá, pero no va a subir, ¿vale? No va a incrementarse, no se va a generar un bull run, como muchos piensan, y lo que parece que un ETF de futuros va a generar, ¿vale? Esto es esencial que lo entendamos, ¿vale? Para entender que un ETF de futuros no mueve al activo subyacente tanto como se quiere o se espera, y de hecho hay 2 ETFs de futuros de Bitcoin y el volumen que hay de Bitcoin, que ahí es donde voy al segundo punto, el volumen de los futuros de Bitcoin en Chicago es irrisorio. Yo soy trader de volumen,
yo tradeo subasta y tradeo valor en los mercados de Chicago. Yo hago trading en el S&P 500, en el oro y el petróleo. Y cuando intento operar en el Bitcoin es que no puedo, porque no hay apenas valor, no hay subasta. Yo no soy capaz de determinar. ¿Por qué? Porque los traders no están esperando comprar Bitcoin con el futuro a un precio determinado, porque el activo subyacente, que es Bitcoin, lo pueden comprar directamente al contado. Entonces, ¿para qué yo quiero un futuro? O sea, yo puedo comprar un futuro sobre una materia prima, sobre la soja o sobre el cobre, porque son productos que yo necesito. Es decir, soy una empresa y tengo que adquirirlos porque en un momento dado voy a necesitar que el precio esté bloqueado para que si sube, pues lo tengo barato, y si cae, pues bueno, no pasa nada, pero yo ya tengo en mis cuentas, en mis estados financieros, una partida de gasto ya guardada, una provisión de gastos a que me voy a gastar tanto dinero en cobre dentro de 3 meses porque he comprado un futuro, ¿vale? Entonces, como Bitcoin no tiene ese valor, no genera esa situación, entonces lo que va a hacer, para lo único que sirve el ETF de futuros de Bitcoin y también de Ethereum, básicamente es generar una exposición direccional con menos dinero. Por tanto, si va a generar una exposición direccional con menos dinero, significa que no van a entrar 200 millones, van a entrar 10, ¿vale? Eso es lo principal. Segundo, el problema de los futuros de Bitcoin y que va a tener también Ethereum, ¿vale? Es que son demasiado volátiles. Y cuando te encuentras un activo que es muy volátil, las firmas propietarias americanas, las firmas propietarias a nivel global, que son firmas de inversión, firmas que contratan traders, ya sea porque pagan una audición o porque pasan un proceso de selección, y tienen un capital considerable que están gestionando, son fondos cuantitativos o fondos discrecionales, y estos fondos descartan operar en futuros de Bitcoin o de Ethereum porque son excesivamente volátiles. Es decir, aunque nosotros podamos tener una buena gestión del riesgo, aunque detectemos bien la subasta, aunque tengamos un sistema robusto, existe un riesgo de cola, un riesgo de un cisne negro que pueda suceder en Ethereum tarde o temprano, que no se la quieren jugar las firmas propietarias. Entonces, ninguna firma propietaria en Estados Unidos, ninguna firma de trading de las más grandes de Estados Unidos, ninguna está operando los futuros de Bitcoin y Ethereum precisamente por esto, ¿no? Entonces, es una noticia que a priori se plantea como muy positiva y que en el corto plazo, quien haya operado Ethereum, pues se ha sacado un buen tajo. Es decir, oye, pues quien haya comprado aquí sabiendo que podían aprobar el ETF, pues le ha sacado un 5,7%. Bueno, eso es lo que está llevando ahora, la rentabilidad que estará sacando ahora, pues será estamos hablando de si habéis comprado por aquí abajo, ¿vale? Del 4,59. ¿Vale? Esa ha sido la revalorización. Pero realmente, si nos vamos al valor, es decir, si nos vamos a la situación real del precio de Ethereum y también lo hacemos la comparativa con la situación en la que se encuentra Bitcoin, ¿vale? Entonces vemos que todavía sigue siendo bajista. Es decir, tenemos un Ethereum que ha roto una directriz alcista de mínimos crecientes, que actualmente se encuentra en esta zona de subasta, ¿vale? De valor que se ha generado en el periodo de inicios del año, en el primer trimestre, y que actualmente está por aquí, otra vez tradeando, está moviéndose por aquí, ¿vale? Básicamente está generando mucho valor por aquí. ¿Qué me puedo llegar a esperar? Pues me puedo esperar que pueda retornar a esta zona de aquí, e incluso que pueda retornar a esta zona de aquí, pero sigue siendo bajista. Es decir, me puedo llegar a esperar que pueda irse aquí abajo, que todo esto de aquí no lo ha subastado y todo esto de aquí no lo ha subastado. Está subastando la parte superior, pero no está subastando la parte inferior, ¿vale? Recordemos los conceptos que os he enseñado y os estoy enseñando en cada sala que hacemos los viernes aquí. Y básicamente el mercado se mueve por equilibrios y desequilibrios, ¿vale? Aquí tenemos un equilibrio, aquí tenemos un desequilibrio, aquí tenemos un equilibrio. Aquí se sale en desequilibrio, se va hacia arriba, tenemos un mini equilibrio aquí, se vuelve a ir hacia arriba en desequilibrio, tenemos un equilibrio y aquí se mete en un equilibrio muy duradero, ¿vale? Con un desequilibrio por aquí y ya se desequilibra aquí y vuelve a entrar en equilibrio, ¿vale? Entonces, recordar que el precio de Bitcoin, de Ethereum, de todos los activos se mueven en equilibrios y en desequilibrios. Y por tanto, ¿qué va a hacer el mercado? El mercado siempre va a ir a buscar liquidez, ¿vale? Es decir, para que el precio de Ethereum
pueda mantenerse cotizando y pueda seguir generando dinero para los market makers, para los creadores de mercado. Estos creadores de mercado van a estar gestionando el libro de órdenes en función de la oferta y la demanda. Por tanto, si el precio de Ethereum aquí no genera suficiente demanda, o si lo genera, o a lo mejor hay una reducción de la oferta que hace que suba aquí, pero no genera suficiente demanda para que esto continúe, se va a ir a buscar otra vez el valor aquí. Y si el precio de Ethereum o los inversores están hartos de generar valor aquí, de generar subasta, de operar aquí, porque no se está generando ningún rendimiento por el mero hecho de holdear, ofertarán Ethereum y tirarán a Ethereum hacia abajo. Y se lo llevarán a esta zona de aquí, que básicamente vemos que después de estar en desequilibrio es rechazado y aquí es pasado de largo, ¿vale? Por tanto, esta zona de aquí aún tiene que ser subastada y sabemos que toda esta subida de aquí tiene que ser subastada y todo esto de aquí tiene que ser subastado, ¿vale? Félix, una pregunta, porque Sí. tenemos una pregunta, bueno, es que justamente como entrabas ahora en esta materia, creo que es importante que lo resolvamos. Tenemos un usuario que además se conecta mucho a Elysium en estas sesiones y supongo que le interesa el tema del trading. Entonces nos ha preguntado esto. ¿Qué consejo le darías a alguien que se está iniciando o un poco teniendo en cuenta que tú ya tienes un background bastante fuerte en el tema de trading, un poco cuáles fueron tus inicios o un poco cómo, qué has sacado en todos estos años de trading a la hora de decir, si lo tuviera que volver a hacer, qué haría y qué no haría para aprender más rápido? Bueno, principalmente me formaría y definiría bien mi perfil de riesgo, ¿vale? Es decir, qué tipo de trader quiero ser. Si quiero ser un trader a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, ¿con qué me siento más cómodo? También determinar entonces el activo que quieres operar. Si ahora mismo estamos operando cripto y sabemos que las criptos se mueven en 2 días un 5%, un 6%, pues es una volatilidad alta. Es decir, si ponemos que Warren Buffett, por poneros un ejemplo, ¿vale? Warren Buffett genera de media anual con su cartera un promedio entre el 12 y el 17%, pues un día coges Elysium y dices, oye, pues voy a definir mi perfil como un trader swing, donde voy a comprar activos al contado que se muevan o que tengan una volatilidad implícita del 20 o el 30%, y por tanto sé que voy a poder superar el rendimiento de la cartera de Warren Buffett, porque apenas que coja 2, 3 de esas en 365 días del año, voy a superar esa rentabilidad, ¿no? Entonces, todo depende del perfil de riesgo que quieras definir y a partir de ahí, o sea, el tipo de trader que quieras ser, el tipo de gestor que quieras ser, y luego a partir de ahí ya empezar a utilizar las herramientas que mejor funcionan en el mercado. Yo, si me lo permites, Kim, solo si me lo permites, voy a hacer un pequeño spot publicitario. Vale. Sin duda, adelante. Vale, yo os comunico a todos los que estáis aquí de que a finales de mes, en mes de octubre, voy a impartir una formación que es una mentoría en directo. Son 12 horas y básicamente voy a responder todas las dudas de Elysium. Fíjate, si voy a impartirlas en 12 horas, es complicado que te lo pueda resolver ahora en 10 minutos. La mentoría tiene un coste de 37 euros. Es decir, que para que veáis que lo hago para que os lo toméis en serio. Es decir, que pongáis 37 euros para que os duela un poco, aunque sea, ¿sabes? El tener que ir a la formación. Y la formación se llama De Cero a Trader. Por tanto, buscáis De Cero a Trader en Google, si queréis, o directamente en la web de formacioneninversión.com. Veréis el disclaimer o el pop-up y podéis apuntaros. Muy Genial. económico. Y con eso, pues espero que se resuelvan todas las dudas que plantea Elysium, que es difícil responderlas en 5 minutos. Sí, dice que sí, que muchas gracias. Gracias a vosotros. Dicho esto, nada, te dejamos continuar. Perdona que te habíamos cortado con la pregunta y nada, hablabas sobre esto, cómo analizar el mercado. Sí, efectivamente. Entonces, no nos olvidemos de que a nivel macro seguimos estando muy expuestos porque nosotros seguimos comparando las criptomonedas con el dólar, ¿vale? Y si tuviéramos un dólar, o sea, si tuviéramos una economía de Estados Unidos fuerte, que se está imprimiendo, que los tipos de interés están estables y que la demanda o el consumo pues crece o el sentimiento del consumidor es estable o incluso también crece, entonces os diría, oye, mirad, a pesar de esta rotura de directriz, a pesar de la estructura que estamos viendo, las sensaciones que tengo es que el dólar
pues probablemente se deprecie porque estamos en bonanza, por tanto va a haber una mayor demanda de activos de riesgo y de consumo, y en general la inflación pues, será estable, incluso será mayor, y por tanto, como ese dólar no se va a querer, o sea, es decir, al final el usuario no va a querer aguantar sus dólares y ahorrarlos porque no tiene ningún sentido, estaría perdiendo poder adquisitivo. Por tanto, os diría, oye, buen momento para comprar independientemente de la estructura, ¿no? Es decir, aprovechemos para hacer un dollar cost average, una promediación a la baja, y además, pues noticias como la de Valkyria, la aprobación del ETF, pues es algo muy positivo, a pesar de que tampoco va a inyectar demasiada liquidez en el mercado, pero eso puede ya pues, llevar a cabo, encaminar a la aprobación de otros ETFs, o incluso el hecho de que se pueda aprobar el ETF de Bitcoin pueda llevar a la aprobación de un ETF de Ethereum. Entonces, pues os diría que muy bien. Pero fijaos cómo yo le doy mucha importancia y digo desafortunadamente, porque en general, en la época, en el periodo de 2020, 2021, 2022, dejando de lado la pandemia del coronavirus y esa impresión de dinero que efectivamente pues, ayudó a que el mercado cripto subiera mucho más de lo que realmente quizás debería haber subido en múltiplo, porque es verdad que era un momento para el bull run, a lo mejor la subida fue demasiado destacable, precisamente por esa situación, pero no hubiera entrado tan en detalle en la parte macro. Pero ahora mismo todo esto es muy complejo, ¿vale? Entonces, necesito que todos comprendáis muy bien el efecto que tiene actualmente el hecho de que Estados Unidos se encuentre en una situación muy sensible, muy jodida, el hecho de que Japón se encuentre en una situación en la que tiene que conseguir reducir la inflación y que Japón actualmente está montando un hub para una moneda digital en la cual Binance está como uno de los actores que va a actuar en esa implantación, ¿no?, de esa moneda local, en esa criptodivisa local en Japón. Por lo tanto, es un país que también nos importa y porque Japón es el mayor tenedor, es el mayor acreedor de los Estados Unidos de América. Y de hecho, yo os avisé, comenté hace 6 meses, en la sesión que hice en Valencia, en el Meetup, que Japón iba a tener que vender sus tenencias de dólares, de bonos, perdonad, a dólar, porque tenía que controlar su inflación. Y sin embargo, está haciendo todo lo contrario. Está comprando más deuda americana y no está controlando su inflación y no está vendiendo la deuda americana para coger esos dólares y comprar sus yenes y fortalecer la divisa. Una cosa súper extraña. Entonces, como no está ocurriendo, se genera mucha incertidumbre alrededor del mercado y, por tanto, las sensaciones es que los inversores, sobre todo los institucionales, ya están adquiriendo, bueno, las sensaciones, la realidad es que ya, pues, inversores como Michael Burry, que es muy conocido porque es el que anticipó la caída del mercado inmobiliario del 2008, y actualmente pues, se hizo la película de Big Short a raíz de un poco de él también, pues él ha abierto opciones de venta, ha comprado opciones de venta porque se quiere cubrir, porque tiene pensado, cree realmente que va a haber un colapso en el mercado y el colapso va a venir precisamente por el miedo, la incertidumbre y el no querer esperar a ser el tonto el último, ¿vale? Por tanto, aquí hay uno de los temas que creo que es importante que lo consideremos, ¿vale? Dentro de lo que es el precio de Bitcoin, me voy a ir un poco a la referencia, ¿vale? Que sale la noticia de que MicroStrategy pues dice, he vuelto a comprar 5.445 Bitcoins. Y entonces se hace un bombo tremendo alrededor de Bitcoin y si nos metemos a nivel intradiario, pues vemos como tenemos dos subidas fuertes. Tenemos primero esta subida con una nueva bajada y luego volvemos a tener esta subida. Estas dos subidas de aquí vienen después de esa noticia, ¿vale? No hay ningún evento adicional. Ahora mismo Bitcoin, pues oye, perfectamente podría hacer esto, ¿vale? También se puede ir a los 28 y irse para arriba. Todo puede ocurrir, por supuesto, ¿vale? Pero vamos a considerar el escenario más medio-largo plazista. Vamos a intentar optimizar nuestros recursos para comprar lo más barato posible. Justo, esto es una pregunta que nos estaban haciendo ahora, no te quería cortar, pero como Sí, sí. tiene mucho sentido que me lo vas a comentar, básicamente nos preguntaban esto, ¿dónde podía llegar Bitcoin? Al final es una pregunta muy ambigua y muy generalista y nadie tenía la respuesta, porque si no, no estaríamos aquí, pero básicamente hagamos escenarios, si te parece, y nos das tu punto de vista para que el usuario pueda estar un poco más informado. Por supuesto.
Vale, yo ahora mismo estoy fuera del mercado, salvo estrategias de delta neutral, es decir, estoy en staking en Ethereum, pero estoy con futuro de Ethereum cubriendo, o sea que realmente no estoy direccional. Pero yo ahora mismo estoy fuera del mercado a nivel direccional. Y la razón principal es porque hay mucha incertidumbre. Prefiero comprar caro, o sea, prefiero comprar Bitcoin en 30, 31, 32, 33. Prefiero comprarlo ahí. Si tengo la sensación y la información de que se puede mantener ese nivel y aunque me caiga 27, 28, sé que aún así me va a aguantar ese nivel y va a seguir yéndose hacia arriba. No me importa comprar más caro, pero prefiero estar fuera del mercado porque básicamente es como estar corto ante una potencial caída del precio. Entonces, vamos a ver un poco los niveles y por qué no ha tenido efecto la compra de MicroStrategy, ¿vale? Hay un indicador dentro de Glassnode a nivel on-chain que es espectacular y, bueno, a mí me encanta, que básicamente determina los niveles de acumulación o distribución a nivel on-chain. Estamos hablando de que cuántas billeteras, tanto con Bitcoins como sin Bitcoins, están incrementando sus tenencias o están reduciendo sus tenencias, ¿vale? Entonces, cuando vemos que hay un color oscuro, en general, son tramos de precio donde las billeteras se están inflando a comprar bitcoins. ¿Vale? Esto es una zona de acumulación, una zona que se tenía que subastar, una zona que tenía que volver, pero hay que tener en cuenta un detalle, ¿vale? Y esto lo he comentado una vez, pero lo voy a volver a comentar, y es que generalmente cuando tenemos traders o holders en el mercado que hacen una adquisición fuerte, ¿vale? Y ven que están perdiendo porque se han comido toda esta caída y han estado perdiendo un porcentaje importante. La reacción que suele tener el mercado, generalmente, a este tipo de situaciones, es de venta en el momento que se encuentran en break-even, ¿vale? Cuando hablamos de break-even, es que están en cero pérdidas, ¿vale? Es decir, no pierden dinero. 0% de beneficio, 0% de pérdidas. Han estado perdiendo un montón, pero el precio vuelve y entonces no es casualidad que veamos que en esta zona enorme de acumulación on-chain de repente se empiece a distribuir. ¿Cuándo vemos distribución? Vemos cuando el color del indicador se hace mucho más clarito, ¿vale? Cuando el color del indicador es más claro, en ese momento es cuando vemos que se está distribuyendo, se están vendiendo los bitcoins, ¿vale? Es decir, se está reduciendo la cantidad de bitcoins que están en esas billeteras. Y no es casualidad que coincida justo con este nivel grande de acumulación. Ahora mismo, aún así, tenemos que considerar, ¿vale?, que hay dos zonas de acumulación, ¿vale?, que se han producido en esta subida, esta de aquí y esta de aquí, que derivan de traders que son, o sea, de inversores que son cortoplacistas. Es decir, obviamente, acaban de comprar hace poquito, han comprado este año, ¿vale? Han comprado en dos tramos, pero actualmente el precio, tenemos que observar que el precio se encuentra por debajo de la zona en la que han empezado a acumular, con lo cual estos traders se encuentran en un momento de pérdida, ¿vale? Están perdiendo dinero los que han acumulado aquí. ¿Esto qué pasa? Que yo, como estoy observando y lo que os decía, digo, me voy a ir a observar o me voy a ir a mirar realmente cuál ha sido el impacto real del mercado en la compra de MicroStrategy, de los bitcoins de MicroStrategy, ¿vale? Y lo que veo es que se sigue distribuyendo, esto sigue clarito. Aquí se ha oscurecido un poquito, pero se sigue distribuyendo. No veo que adquiera este color, no veo que adquiera este color, sino que veo que se está distribuyendo y además el precio ha roto una directriz en esta zona de aquí. Por tanto, ¿cuál es el riesgo al que se enfrenta el mercado ahora mismo? Se enfrenta el mercado, o sea, Bitcoin, ¿a qué riesgo se enfrenta? Se enfrenta a un riesgo, primero, de apreciación del dólar, un riesgo gigantesco, porque el dólar se podría apreciar una barbaridad, ¿vale? Precisamente por la liquidación de deuda y por un tema que imagino que no sabes si sabéis o no, pero Estados Unidos va a entrar en 3 días en shutdown. Eso significa que no tiene liquidez, que no tiene dinero. Tiene que emitir nueva deuda, no se ha aprobado por el Congreso ese nuevo techo de deuda, por tanto, hasta el 17 de noviembre no van a poder pagar a sus funcionarios. Van a estar en default sin pagar a sus empleados públicos durante 2 semanas. Y estamos hablando de empleados públicos de ciertos ministerios, ¿vale? No en general, no en términos generales. Pero esto ya es lo suficientemente significativo como para plantear que los acreedores de los Estados Unidos de América quieran vender sus bonos de deuda porque ya
incluso Moody's, que es una de las agencias crediticias más importantes, está planteándose bajarle también el rating crediticio a Estados Unidos. Por tanto, ya 2 bajadas en menos de 4 meses, menos de 6 meses, es una barbaridad. Eso generaría demanda de dólar y después un trasvase de esos dólares a a otras economías o a otros activos, ¿no? A otros activos refugio, como puede ser el oro, como puede ser el Bitcoin. Hay que tener en cuenta de que si eso sucediera, Estados Unidos y la Fed se van a ver obligados a subir los tipos de interés, porque van a tener que hacer más atractiva aún la deuda para que los acreedores quieran mantener sus dólares ahí, siempre apostando a que Estados Unidos va a ser capaz de pagar sus deudas. Entonces es una situación tan complicada, tan compleja de incertidumbre, que eso es la razón principal por la que Ray Dalio y muchos gestores y en general los inversores institucionales no están posicionándose en la renta variable o no se está posicionando en el mercado y se está vendiendo. De hecho, la caída que ha tenido el oro y la caída que ha tenido el SP500 esta semana ha sido la antesala. ¿La antesala de qué? De lo que va a pasar ahora, de lo que va a pasar los próximos 6 meses, 7 meses. Y estamos viendo cómo el tipo de interés del bono 10 años de los Estados Unidos está empezando a incrementarse, está empezando a subir y está empezando a revertir otra vez la curva invertida, que es básicamente que los bonos de 2 años estaban pagando más que los bonos a 10 años. Se está empezando a revertir. Cuando eso sucede, es que se están desapalancando los inversores y están liquidando todas sus posiciones, y al liquidar hay una demanda de dólar. Por tanto, hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Porque mientras no tengamos... O sea, yo estoy viendo que catalizadores como la compra de los bitcoins por parte de MicroStrategy, la aprobación de los ETFs de futuros de Ethereum, el hecho de que Grayscale haya ganado la demanda contra la SEC, el hecho de que nos metamos aquí a analizar lo que es el capital, las inyecciones de liquidez que ha metido las inyecciones de liquidez que está metiendo el Banco Central de China. Bueno, espectacular. Bueno, de hecho, mira, ya sabemos qué es lo que ha hecho subir el precio de Bitcoin. No ha sido no ha sido lo de MicroStrategy, ha sido una inyección de liquidez de China, ¿vale? Del Banco Central. Entonces, si el Banco Central de China sigue imprimiendo y China, yo creo que está adquiriendo... Ayer me dijeron, no sé quién me comentó, me dijo, oye, China está comprando muchos bitcoins, y me he puesto a buscar información y no he encontrado nada. Entonces, si alguien del público, alguien que esté con nosotros en el directo ahora, puede encontrar algo, encuentra algo, una base donde se vean las tendencias de Bitcoin del gobierno de China, sería fantástico, porque yo no soy capaz de localizarlo. No hay billeteras identificadas del gobierno chino tampoco, pero me parece extraordinario ver que el QE de China genera, primero, vemos impresión de dinero aquí de China, vemos cómo el precio de Bitcoin se mantiene, vemos que hay una inyección superior y el precio de Bitcoin sube. Es verdad que ahora sobre una directriz bajista, por tanto tendríamos que ver si la rompe, la pulaquea y a lo mejor tira hacia arriba, pero a priori sigue estando por debajo. Pero bueno, la correlación es impresionante, ¿no? Entonces, las inyecciones, yo creo, de liquidez en China y quizás la acumulación que puede estar realizando el gobierno chino o el Banco Central de China, cosa que desconozco, pero la verdad es que cada vez tengo más nociones de qué está pasando, o sea, de qué está ocurriendo, pues está manteniendo el precio de Bitcoin. Pero es curioso cómo... Vaya, me he quitado el indicador, no quería quitármelo. Pero es curioso cómo vemos que el precio de Bitcoin tampoco sube. Es decir, el precio de Bitcoin está recibiendo muchas buenas noticias, mucho apoyo por parte del congresista de Estados Unidos. La carta firmada a Gary Gensler de que apruebe ya los ETFs. Un montón de presión institucional. Estamos viendo que MicroStrategy sigue comprando. Se aprueba el ETF de Valkyria. Gana Grayscale la demanda contra la SEC. China está imprimiendo dinero y está comprando. Bueno, o al menos hay una relación directa, ¿no?, entre la impresión de dinero en China y Bitcoin. Y no termina de despegar. No termina Bitcoin de subir. Por tanto,
Cuando vemos a nivel on-chain que no tenemos ese nivel de acumulación, lo único que me planteo, bueno, de hecho estoy viendo aquí, esto es un dato que he sacado de Glassnode, donde se ve un poco la entrada de nuevos inversores y esto va en decremento, ¿vale? Tenemos algunos picos, pero siguen siendo máximos decrecientes. Vemos aquí también, ¿no?, que se va produciendo en esta caída, y hasta que no veamos divergencias, hasta que no veamos que se está incrementando, pues por ejemplo, aquí tendríamos una divergencia. Es decir, si vemos que el número de inversores sube, pero el precio cae, ¿vale? Bueno, en este caso realmente, sí, bueno, aquí el precio cae, ¿vale?, se mantiene como estable, pues vemos que realmente se está produciendo una divergencia. Estamos viendo cómo esto podría ocurrir. No está ocurriendo, no está pasando. Y por tanto lo que he hecho ha sido irme al precio máximo, o sea, es decir, al lugar donde los inversores peor lo pasarían. Sobre todo los mineros, que son los que me preocupan. Porque los mineros tienen que comer y tienen que vender sus cripto de alguna forma. Y lo que he visto básicamente es que el precio de los mineros, el precio base, es decir, lo mínimo que serían capaces de aguantar en el precio los mineros, serían los $17.600. Y ya una situación muy extrema, donde ya veríamos incluso ya a todo el mercado sufrir, es decir, a partir de qué precio ya todo, absolutamente el mercado, todos los inversores en Bitcoin, todo el mundo estaría en pérdidas ahora mismo, serían los 11.123. ¿Vale? Los 11.123 lo veo difícil, ¿vale?, que alcancemos ese nivel, ¿vale?, de pérdidas, pero lo que no veo difícil es que se vaya a meterle tensión o que puedan recibir algo de tensión los mineros dentro de su zona de confort, ¿vale? Actualmente ahora mismo están teniendo un premium de media, ¿vale? No estoy diciendo los mineros en términos generales, o sea, es decir, en general todos los mineros, si hacemos una media y entre todos se repartieran los beneficios a partes iguales, todos tendrían ahora mismo tendrían un bonus lo podemos ver aquí, si lo vemos desde los 16, de los 17, pues estarían generando un bonus, tienen una prima del 55%, ¿vale? Es cierto que no es así en términos generales, ¿vale? Hay mineros que tienen solo un bonus, un premium del 10%, otros del 15%, otros del 55%, ¿vale? Pero en términos generales eso es lo que está pasando. Entonces, Félix, una pregunta. Porque hemos visto un montón de información y ahora estabas ahí con los escenarios posibles de Bitcoin. sí. Entonces, también para ir un poco dándole como conclusiones finales y vamos haciendo unos pequeños cierres. Sí. ¿Cuál serías ahí punto número uno, tus conclusiones que ves un poco de la sesión, teniendo en cuenta todo lo que has comentado a nivel macro y a nivel on-chain? ¿Y qué herramientas crees que son buenas a tener en cuenta para los usuarios que nos estén escuchando a nivel de decir, yo creo que al menos para las próximas semanas o meses o lo que tú consideres, es bueno que vayamos siguiendo estos indicadores o, a nivel quizá macroeconómico sigamos estas pautas para poder ver un poco cómo va evolucionando la situación? Claro. Vale. Bueno, yo sigo... bueno, pero tú dices indicadores macro o... Lo que tú consideres, ¿eh? Te lo dejo totalmente abierto. Vale. Bueno, yo os diría que reviséis los niveles que yo tengo aquí puestos. Es fácil. Tenéis aquí una herramienta en TradingView, ¿vale?, que se llama Fixed Range Volume Profile. Lo podéis buscar. Es gratis. Afortunadamente no hay que pagar suscripción en TradingView por el momento, que yo sepa. Y entonces lo que hacéis es coger las zonas de equilibrio, las señaláis, ¿vale?, con el indicador, y entonces marcáis el punto de control, que es la zona donde más volumen se ha generado. Y generalmente los puntos de control suelen ser rechazados, ¿vale? Es decir, suelen ser puntos donde el precio los rechaza. Como podéis ver aquí, cuando volvió a acceder dentro, pues fue rechazado y salió. Eso sería uno de los puntos. Yo os diría que esta zona de aquí se tiene que subastar y esta de aquí también, así que es muy probable que veamos el precio de Bitcoin caer a alguno de estos tres niveles. El nivel de 23.000, el nivel de 19.000 y el nivel de los 17.200, 16.800, ¿vale? Son los niveles
que creo que es muy probable que se visiten. Entonces, hay un detalle importante, ¿vale?, a tomar en cuenta, y es que yo estoy analizando ahora mismo el valor estático, es decir, estos niveles están determinados por el valor estático, es decir, esto no se mueve. Pero yo también intento valorar el activo en el que estoy invirtiendo por el valor dinámico. El valor dinámico se calcula por lo que llamamos la VWAP, ¿vale?, que es Volume Weighted Moving Average, que es la media ponderada por vela en relación a su volumen, ¿vale? Entonces, claro, esto me da, con sus desviaciones típicas, como podéis ver aquí, yo tengo esta VWAP, ¿vale?, que es una VWAP que tengo marcada para un espacio temporal trimestral, ¿vale?, es decir, me mide cada trimestre, y que generalmente, si os fijáis, tiende a rotarla completamente, ¿vale? O sea, es decir, no es casualidad, ¿vale? O sea, podemos encontrar muchas cosas, pero fijaos que la previa, por ejemplo, se rotó y ha sido rechazada en 2 ocasiones, ¿vale?, por aquí arriba. Y generalmente cuando esto sucede, el precio suele marcar una rotación otra vez a la baja, ¿vale? Suele marcar de nuevo la rotación de toda la previa. Pero como mínimo, lo que podemos ver es que el valor este es estático, porque este es del trimestre pasado, pero esta es dinámica, la que estamos viendo este año, y vemos que, por ejemplo, aquí ya se rotó una vez, el precio se salió, se marcó un soporte por encima de la desviación, incluso llegó a entrar por debajo, y aquí hubo una inyección completamente incierta, porque tampoco sé si viene de China, la verdad, no sabemos de dónde viene, y el precio se mete en desequilibrio, bueno, en desequilibrio, y aquí se mete en equilibrio, y se vuelve a internar por dentro de la zona de valor. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí este indicador me gusta mucho porque se tiende a respetar bastante, y veo que el precio de Bitcoin se mantiene por dentro de la desviación, por tanto, seguramente tenderá primero a retornar a su media, a VWAP, es lo que el precio siempre retorna a la media, ¿vale?, que lo sepáis. O sea, siempre el precio va a tender siempre a su media. Si un precio se va muy lejos de su media, olvidaos de comprarlo o de venderlo, dependiendo, porque va a tender a retornar a su media y luego continuar su tendencia. Siempre funciona así. Entonces, en este caso, retornará a su media, que ya sería entrar dentro de esta zona de valor, por lo cual los 23 yo creo que los va a visitar, ¿vale? Y luego ya a partir de aquí analizaremos, porque en principio debería rotar también completamente toda su área y irse aquí a esta zona de aquí abajo, que es la zona de los 20, 19. Eso es un poco el escenario yo creo que más probable o que podría llegar a suceder. Siempre tomando en cuenta la fecha de vencimiento que tiene la SEC para aprobar el primer ETF, ¿vale?, de todos los que tiene en la mesa, que es en marzo de 2024, lo tengo aquí marcado, por lo cual todavía queda todo este periodo para que suceda cualquier cosa. Se puede ir el precio para abajo y luego aquí empezar a subir, o caer, subir, o puede subir directamente. Pero bueno, aquí tenemos la fecha límite marcada. Y por hacer una aclaración, ¿vale?, porque esto lo he dicho en otros análisis, os lo comenté, de que era altísimamente probable de que el precio se fuera a subastar esto y no lo ha hecho, ¿vale?, de esta zona de aquí, sino que se ha acabado tirando y se ha metido aquí. Veo que como no cae y creo que va a rotar completamente, prefiero estar fuera del mercado, pero que sepáis que esto lo va a tener que subastar tarde o temprano, es decir, los 40.000 Bitcoin los va a visitar tarde o temprano. Es decir, que ahora mismo quien esté comprando Bitcoin, aunque sepamos que va a caer, está comprándolo con descuento, ¿vale? Porque esto de aquí se tiene que subastar 100%, y bueno, porque no me queda más tiempo para enseñároslo, pero si tuviera más tiempo os enseñaría que Bitcoin siempre ha terminado de subastar todas sus zonas de desequilibrio. Bueno saberlo y cada día aprendemos un poco más. Hoy nos quedamos sin tiempo, pero como dices tú, lo podemos dejar para próximas sesiones, Félix. Y así también vemos un poco lo que comentabas antes de cómo analizar este mercado en función de las zonas de valor. No veo más preguntas por el chat, así que lo podemos dejar aquí hoy. Antes de cerrar sesión, nos quedamos con todos los consejos que nos has dado y sobre todo, bueno, los tips finales y conclusiones para poder ver un poco cómo evolucionar cada uno en casa. Y aprovecho por recordar cómo eran tus redes para aquellos que no estaban atentos al inicio o se han conectado un poco más tarde. Félix siempre cuelga, y corrígeme si me dejo algo, Félix, pero siempre cuelga muchísimos análisis
por su lado, en sus redes, y correcto, ahí lo vemos en pantalla, es Flix Fuertes, sin la E, es Flix Fuertes, y lo encontraréis en redes por si alguien quiere seguirlo. Igualmente, siempre lo estamos mencionando en nuestra cuenta de Instagram de Binance ES, así que en ambos sitios lo podéis encontrar fácilmente. Y nada, Félix, sobre todo, darte las gracias por estar aquí otro viernes. Nos vemos el siguiente y recuperamos, si quieres, esto que nos hemos dejado. Y despedimos a la comunidad también, ¿te parece? Perfecto. Muchas gracias, Kim, y un abrazo a todos. Igualmente, buenas tardes, buen fin de Chao. semana.